El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. Lucas 11, 47 al 54. Dijo el Señor: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres los han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes construyen los sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Los matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas. Y entendiendo todo esto Jesús de que era una trampa, para sorprenderlo de alguna afirmación, se alejó de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios para este día. De nuevo, por enésima vez, el Evangelio de hoy habla del conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Continuemos meditando las otras sentencias que Jesús hizo a los fariseos. Ay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. La lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los túmulos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por los padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Así, se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirán cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Comparado con el Evangelio de Mateo, Lucas acostumbra ofrecer una versión abreviada del texto de Mateo, pero aquí aumenta la observación. Lucas universaliza e incluye a los paganos, pues escribe su Evangelio para los paganos convertidos. La información sobre el asesinato de Zacarías en el templo
la da en el libro de las Crónicas. Jesús conocía la historia de su pueblo hasta las minucias. Sabe que va a ser el siguiente en la lista, de Abel hasta Zacarías. Hasta hoy la lista sigue abierta. Mucha gente ha muerto por causa de la justicia y de la verdad. La reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata. Al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, tratan de provocar a Jesús alrededor de la interpretación de la Biblia para poder cazar con insidias algunas palabras de su boca. Así continúa y crece la oposición contra Jesús y crece el deseo de eliminarlo. A medida que avanza el Evangelio de Lucas, Jesús puede ser visto como estando en un permanente enfrentamiento con los líderes políticos y religiosos de los judíos. Él se vuelve cada vez más franco. Los abogados y los escribas de los fariseos están cada vez más enojados e intentan derrotarlo. Jesús les hace ver que esa legalidad aplicada a la práctica religiosa está muy lejos del amor de Dios. Ellos se encuentran en la espera de una razón legal para arrestarlo. La sociedad contemporánea, especialmente la occidental, en su mayor parte, parece resistente a la religión formal y a la proclamación del Evangelio. Si bien, en muchos casos, la fe en creencias religiosas se ha ido también de nosotros el amor y el cuidado hacia nuestro prójimo. ¿Estamos nosotros en peligros de entrar en un desamor, pero en un mundo políticamente correcto de los escribas y fariseos? La violencia y la religión son un tema realmente contundente para todos los tiempos, incluyendo el nuestro. No es fácil, y desechar este tema tampoco es fácil, ni verlo solo en los demás. Sin embargo, justificar la violencia con referencia a Dios o a su voluntad se presenta como una de las formas más serias de la blasfemia. Humildemente reconocemos que formamos parte de esta historia violenta. Al pedir perdón y misericordia, recuerdo que el mismo Jesús fue víctima de una violencia inspirada por la religión. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. ¿No han entrado ustedes? Y a los que quieren entrar, se lo impiden. Cierran el reino. ¿Y cómo lo hacen? Piensan tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios, e imponen su manera de ver a los demás, sin dejar margen a otra idea, a una idea diferente. Presentan a Dios como un juez severo, y en nombre de Dios imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Falsifican la imagen del reino y matan en los demás el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni tampoco es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en el reino. Es importante notar la diferencia entre Mateo y Lucas. La expresión entrar en el reino de los cielos puede significar entrar en el reino después de la muerte, pero es más probable
que se trate de entrar en la comunidad alrededor de Jesús y en las comunidades de los primeros cristianos. Lucas habla de la llave de la ciencia y la frase está redactada en el verbo en pasado. Lucas simplemente constata que la pretensión de los escribas de poseer la llave de la ciencia respecto de Dios y la ley de Dios les impide reconocer a Jesús como Mesías e impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús como Mesías. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy.